Luis del Pino es Radio Libertad. La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado que Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, continúe el procedimiento para ser juzgada por un tribunal del jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. En cambio, ha archivado las acusaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida que le atribuían el juez Juan Carlos Peinado. La resolución también deja sin efecto las medidas cautelares impuestas a Gómez, que recuperará su pasaporte y podrá salir de España sin restricciones. Asimismo, los magistrados mantienen el procedimiento contra su asesora, Cristina Álvarez, aunque únicamente por un presunto delito de malversación relacionado con el software desarrollado en la cátedra que codirigía Gómez. Según un público artículo 14, el juicio oral no se celebraría previsiblemente hasta octubre del próximo año, ya con el juez Peinado jubilado y con las elecciones generales ya realizadas. Bueno, pues la Audiencia Provincial confirma por unanimidad el envío a juicio de Begoña Gómez. Quita uno de los delitos y levanta las medidas cautelares. El delito que quita permite que Barrabés quede, el empresario Barrabés, amigo de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez, quede fuera de este juicio, lo que no significa que acaben sus problemas judiciales, porque hay otra pieza separada donde se investigan las adjudicaciones presuntamente irregulares a la empresa de Barrabés. Pieza separada donde, por ejemplo, ya saben ustedes que han salido a la luz mensajes intercambiados por funcionarios que dejan claro que hubo un amaño de 3 pares de narices, lo cual significa que el empresario Barrabés posiblemente tenga que responder penalmente en esa otra pieza separada y, ojo, que quizá ahí se pueda resucitar la imputación de corrupción en los negocios que ahora se le quita a Begoña Gómez, según la Audiencia Provincial. Que se le quite ahora de cara a este primer juicio no quiere decir que no pueda resucitar luego al calor de esa pieza separada de Barrabés. Mal día para Pedro Sánchez y para el Partido Socialista, que a la desesperada, porque está claro ante toda la opinión pública que estamos gobernados por una banda de malhechores, tratan de culpar a los jueces, tratan de decir que todo es una conspiración, tratan de decir que persiguen al hermano por ser el hermano, a la mujer por ser la mujer. Pues claro, ese tipo de discurso puede tener algún tipo de viso de verosimilitud cuando dependen las decisiones de una persona concreta. Por ejemplo, tú puedes iniciar una campaña contra el juez Peinado de criminalización y decir que es que en el fondo el juez Peinado lo que pasa es que odia a Pedro Sánchez y entonces por eso sigue adelante con una causa absolutamente no motivada contra Begoña Gómez. Pero oiga, es que las decisiones del juez Peinado las están validando prácticamente en su totalidad toda una serie de jueces donde cada uno es de su padre y de su madre. La Audiencia Provincial ha decidido por unanimidad de 5 jueces, que efectivamente Begoña Gómez va a ir a juicio. Va a ir a juicio por corrupta, hablando en términos no técnicos. Va a juicio porque ha utilizado recursos públicos sin ningún tipo de reparo para ella, pues en fin, revestirse de un currículum que en realidad no tiene. La catedrática que no hizo nunca una carrera. Bueno, para eso y para el tema monetario se ha aprovechado de lo que era su posición como presidente de gobierno, y lo ratifica la Audiencia Provincial, pues para sacar adelante un software que luego puso a su nombre, un software al que contribuyeron distintas empresas. En fin, muy importante el dato: Begoña Gómez irá a juicio con jurado, lo cual a mí pues no me deja demasiado tranquilo, porque la selección de los miembros del jurado la hace la Oficina del Censo Electoral, o sea, en definitiva, un organismo controlado por Pedro Sánchez. Pero en cualquier caso va a ir a juicio con jurado
después de que se celebren las elecciones, hasta octubre del año que viene, no tocará el juicio. Lo digo por aquellos que comentan que es que Pedro Sánchez resiste para ver si libra a Begoña. No va a poder librar a Begoña. En octubre de 2027, cuando Begoña se siente ante un jurado, no estará Pedro Sánchez en la Moncloa. Por tanto, no podrá protegerla, no podrá indultarla. Bueno, ayer, pues una de cal y una de arena. Por un lado, tuvimos la satisfacción de que se confirmara el envío a juicio de la esposa del jefe de los chorizos. Por otro lado, pues tuvimos la constatación de que si alguien tenía alguna esperanza de que Europa nos resuelva los problemas que nosotros no nos resolvemos, pues supongo yo que habrán perdido esas personas que confiaban en ello toda esperanza. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que la ley de amnistía, esa ley de amnistía con la que Sánchez se compró la investidura a cambio de amnistiar a los golpistas, pues que nada, que no ve ningún problema porque no choca con el derecho de la Unión. Escuchen. El Supremo tendrá la última palabra sobre Puigdemont tras el aval del TJUE a la amnistía. Pese al aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez, el futuro judicial del expresidente catalán Carles Puigdemont sigue en manos del Tribunal Supremo, que deberá decidir sobre su situación procesal. Antes, el Tribunal Constitucional tendrá que resolver los recursos de amparo presentados por Puigdemont y otros condenados del proceso, una decisión prevista para el tercer trimestre del año. Si los estima el caso, volverá al Supremo. La sentencia del TJUE deja en manos de los tribunales nacionales la aplicación de la amnistía y la determinación de qué delitos pueden quedar excluidos. En el caso de Puigdemont, solo el magistrado Pablo Llarena puede levantar la orden de detención que dictó contra él. Bueno, cuando se estaba tramitando la ley de amnistía, algunos lo advertimos. Hay que pararla. Es una ley manifiestamente anticonstitucional, es una ley manifiestamente injusta, es una ley manifiestamente inmoral, que lo que hace es blanquear, como si no hubiera pasado nada, el golpe de Estado del 1 de octubre, ese golpe de Estado que estuvo a punto de hacer saltar por los aires la nación española, gracias a la inacción del gobierno de Rajoy. Lo dijimos, había que parar la ley de amnistía en España. ¿Y qué pasó? Que el Partido Popular se negó. El Partido Popular, con mayoría en el Senado, tramitó la ley de amnistía. Y lo peor fue el ver a todos los opinadores de la supuesta derecha anti-Sánchez diciendo, no, claro, es que, hombre, sería incumplir la ley el no tramitar, pero tranquilos, que Europa parará esto porque es manifiestamente inconstitucional. Mentirosos. Mentirosos o peor, estúpidos o traidores. Sois vosotros, los opinadores de la derecha, que dijisteis al pueblo español que confiara en Europa. Tranquilos, que Europa va a parar la ley de amnistía. Mentirosos. Estabais justificando la inacción del PP. Estabais justificando el que el PP de nuevo utilizara una mayoría absoluta para nada, para tirarla a la basura, la mayoría absoluta que tiene en el Senado. Habéis estado siempre así, perdonando al Partido Popular que no plantara cara al Partido Socialista. Y algunos lo dijimos, hay que parar la ley de amnistía en el Senado. ¡Ay, pero es que esto no se puede! Porque ¿cómo que no se puede? Al conflicto institucional. Y que haga lo que quiera Sánchez. Si Sánchez se salta nuestra Constitución y se salta los más elementales principios democráticos que exigen no amnistiar a un golpista, pues entonces hay que ir al conflicto institucional. Y había que haber parado la ley de amnistía en el Senado. Y si Sánchez la quería sacar adelante, que se mojara. Y que dijera, pues no hago caso del Senado, y que se montara un follón en el Tribunal Constitucional, lo que sea.
pero había que no haberla tramitado. Para eso tenía que servir la mayoría absoluta del PP. Si en lugar de tener el mayoría absoluta del PP en el Senado hubiéramos tenido mayoría absoluta de Vox, no se habría tramitado esa ley. Pero la teníamos del PP y la tramitaron, vendiéndole a través de sus terminales mediáticas a la base electoral de la derecha: uy, tranquilos, que verás la Comisión de Venecia lo que va a decir. Nada de nada. Uy, verás lo que va a decir el TJUE, porque esto es claramente incompatible con las leyes europeas. Mentira. Las leyes europeas no existen, son una filfa. Las leyes europeas son esa cosa que se le aplica a la Hungría de Orbán, pero a Sánchez no. Sánchez puede saltarse todos los equilibrios institucionales. Sánchez puede destrozar la democracia española. Sánchez puede no entregar ni una cuenta a Bruselas. Da igual, porque como defiende lo correcto y actúa de lacayo de von der Leyen y impulsa las políticas woke, Sánchez podrá hacer lo que quiera si es por Bruselas. Eso sí, como Orbán se le ocurra comer y luego se le escape un eructo, entonces, vamos, le expulsan de la Unión Europea a Hungría. No estamos ante unas instituciones europeas neutrales. Estamos ante unas instituciones europeas comprometidas con toda la agenda ideológica que lleva a la destrucción de Occidente. Y creo que eso estaba claro desde hace muchísimo tiempo. Por tanto, quienes estaban vendiendo la mandanga de tranquilos, que el PP se puede seguir rascando la barriga porque ya vendrá Europa a solucionarlo, estaban mintiendo. ¿Mintiendo o son idiotas? Una de dos. Y al final, ¿qué tenemos? Pues lo previsible, que Europa ha dicho que nada, que no hay nada en la amnistía que vaya contra las leyes europeas. O sea, puedes amnistiar a unos delincuentes que han protagonizado una rebelión contra el Estado y no hay nada contra la Unión Europea. Entonces, ¿para qué nos sirve la Unión Europea? Si la Unión Europea no protege a los europeos de un país frente a un intento de rebelión, frente a una sedición, frente a un intento de dinamitar ese país, entonces ¿para qué nos sirve? ¿Para que nos pongan tapones pegados a la botella, que no hay quien beba de la botella? ¿Para eso sirve la Unión Europea? ¿Para poner normas que destruyan el campo en beneficio del de Marruecos? ¿Para poner normas que destruyan el sector energético español en beneficio de China? ¿Para destruir la industria del automóvil? Para todo eso sirve Bruselas, pero para proteger a los ciudadanos frente a una avalancha migratoria brutal o frente a un golpe de Estado en uno de los países miembros, para eso no sirve Bruselas. Pues oiga, para eso, ¿para qué nos sirve estar en Europa? En esta Europa. Pero como digo, lo peor, la complicidad de aquí, la gente en España, que en vez de actuar para tratar de parar la ley de amnistía, mintieron de nuevo a la población, como hacen siempre, diciendo: uy, Bruselas nos ayudará. Mentirosos. Bueno, a ver si tenemos suerte y en alguno de los casos de homicidio imprudente que cabe achacar a este gobierno, pues terminan sentados en el banquillo responsables del Partido Socialista. La jueza de Adamuz le pide a Adif que le envíe más documentación, toda la que tenga sobre las obras en la vía. Escuchen. La jueza de Montoro, que investiga el accidente ferroviario de Adamuz en el que murieron 46 personas, ha requerido a Adif nueva documentación sobre la renovación del tramo donde se produjo el siniestro, a no constar aún en la causa. En una providencia dictada el pasado 12 de julio, solicita el proyecto de mejora integral de la infraestructura entre Guadalmedz y Córdoba, así como la documentación relativa al suministro, premontaje y renovación de desvíos, el transporte de balastro y la renovación de la línea aérea en el tramo afectado de la línea Madrid-Sevilla. Además, la magistrada ha pedido a la Guardia Civil que identifique el fabricante del tren Alvia accidentado y designe técnicos de esa empresa, así como de Renfe e Irio, para realizar un nuevo análisis de los datos de las cajas negras. Por último, la jueza solicita, siempre que sea posible, que estos expertos no hayan participado en el informe elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Son muchos los agujeros negros que rodean a la remodelación del trayecto que pasaba por Adamuz.
Ya saben ustedes que en aquel concurso de remodelación, pues resulta que la mujer de Koldo estaba en una de las empresas, estaba contratada por una de las empresas adjudicatarias. Y ya saben ustedes que entre las condiciones para el concurso se premiaba el usar materiales reciclados para que pasen por encima trenes a 250 kilómetros por hora. Porque es que había con los materiales que reciclados que ser muy ecológico, inclusivo, resiliente y patatín. Y además resulta que es que las soldaduras parece que habían sido hechas con un mechero, o al menos esa duda existe. El caso es que al final se produjo una rotura de una vía que terminó matando a 47 personas. Y todo esto mientras el dinero de el Ministerio de Transportes y sus empresas dependientes se utilizaba para colocar en puestos públicos, para no hacer nada, a amiguitas de los responsables socialistas. Y se utilizaba para que responsables socialistas se llevaran la pasta en forma de comisiones en las adjudicaciones. Espero que terminen en el banquillo para responder por homicidio, por 47 homicidios imprudentes, los responsables del Ministerio de Transportes. Espero que Óscar Puente tenga que explayarse ante la juez, como investigado o como testigo, pero espero verle declarar. Bueno, en Estados Unidos ayer doble comparecencia, una de Donald Trump hablando de desclasificación de informaciones sobre trampas electorales en Estados Unidos y Venezuela, y otra de Marco Rubio enormemente importante. Dirigió una reunión con representantes de distintos países donde estuvo hablando de cómo Estados Unidos va a internacionalizar la lucha contra el terrorismo de extrema izquierda. Escuchen. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado una nueva política para restringir la concesión de visados a miembros de grupos terroristas de extrema izquierda y a personas vinculadas con estas organizaciones. La medida fue presentada por el secretario de Estado Marco Rubio durante una reunión ministerial sobre terrorismo político celebrada en Washington, a la que fueron invitados representantes de unos 60 países, aunque la administración estadounidense no detalló cuáles. La decisión se enmarca en la estrategia del presidente Donald Trump, que en las últimas semanas ha intensificado sus denuncias sobre lo que considera un resurgimiento del comunismo dentro y fuera de Estados Unidos. Durante el encuentro también se abordó lo que Washington califica como un repunte internacional del terrorismo político de extrema izquierda. Bueno, ya saben ustedes que Antifa, los grupos estos antifascistas, han sido declarados organización terrorista en Estados Unidos. Ahora Estados Unidos va un paso más allá y va a empezar la persecución a nivel internacional de este tipo de organizaciones, porque lo cierto es que el terrorismo político, la violencia política, los asesinatos políticos en las últimas décadas son prácticamente en su totalidad achacables a la extrema izquierda violenta. Y no es una extrema izquierda formada por grupos marginales y aislados, no, es una extrema izquierda perfectamente organizada de manera transnacional, con lo cual Estados Unidos da el paso lógico. Vamos a empezar a perseguir a esta organización fuera de nuestras fronteras. Lo cual significa, queridos idiotas a los que me referiré ahora, que ya podéis empezar a borrar todos los mensajes que tenéis en redes sociales alentando algaradas violentas de grupos de extrema izquierda en Alemania o en Francia o en España. Ya podéis empezar a borrar vuestras chorradas alabando o alegrándoos del asesinato de Charlie Kirk. Ya podéis empezar a borrar vuestro rastro de toda esa propaganda de la violencia antidemocrática que habéis estado jaleando. Porque en breve todo vuestro rastro informático va a hacer que se os deniegue la entrada en Estados Unidos.
a quienes hayan justificado, jaleado, alentado o celebrado la violencia política de grupos de extrema izquierda. Por ejemplo, pues nos podemos encontrar, ¿recuerdan ustedes aquella imagen tan bonita de Irene Montero, la suelta violadores, con sus 3 amiguis allí en Nueva York? Una foto sonriente. Qué bien viven los indocumentados, incompetentes que no saben hacer la O con un canuto, pero llegan a un ministerio. Gracias a lo rastrera que ha terminado siendo nuestra vida política. Qué bien viven, a costa del contribuyente allí en Nueva York y tal, lo bien que se lo pasan. Bueno, pues muy posiblemente dentro de no tanto no van a ser posibles ese tipo de fotos para aquellos que se han dedicado a justificar, alentar, aplaudir la violencia de extrema izquierda. Si vives en Francia, pues puedes seguir alentando esa violencia, tú sabrás, si te lo permiten las leyes francesas. Ahora no vas a poder entrar en Estados Unidos, no vas a poder hacerte fotos en Disneylandia. Bueno, puedes hacerte fotos en Disneylandia China, que creo que va como un cañón. Bueno, el gobierno británico pide a la FIFA que investigue a Argentina por la pancarta de las Malvinas son argentinas. Escuchen. El gobierno del Reino Unido ha reclamado a la FIFA que investigue a la selección argentina por la pancarta desplegada por sus jugadores en la que reivindicaban la soberanía de las Islas Malvinas tras derrotar a Inglaterra en las semifinales del Mundial. El ministro británico de Ciencia, Innovación y Tecnología, Peter Kyle, calificó el gesto de totalmente inapropiado en una entrevista con la BBC y defendió que la política debe mantenerse al margen del fútbol. En ese sentido expresó su deseo de que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva, al recordar que uno de los principios del Mundial es mantener separadas la política y el deporte. Por su parte, el presidente argentino Javier Milei evitó vincular la victoria frente a Inglaterra con la disputa por las Malvinas, territorio bajo soberanía británica desde 1833 y cuya reclamación mantiene Argentina. Resulta curioso esto, ¿verdad? De no poder mostrar lemas políticos en los estadios deportivos. Porque, según y cómo, claro, porque luego resulta que son las mismas instituciones deportivas las que fomentaron y jalearon aquella basura infecta del BLM. Ahí todos hincando la rodillita por el Black Lives Matter, menos algunos deportistas que mantuvieron la dignidad y se negaron. Esas reivindicaciones políticas sí, hoy, pero Malvinas argentinas no. Oh. Aquí resulta que en el estadio del Barcelona, desde hace ¿cuánto tiempo? Desde hace 10 años, más. Se sacan la pancartita independentista. Esas reivindicaciones políticas sí. 1706, ¿no? Es la fecha en la que hay que decir la chorradita. Digo, la hora a la que hay que decir la chorradita. Esas reivindicaciones políticas sí. Pero Malvinas argentinas no. Ah, ya. O sea, son reivindicaciones políticas según y cuáles. Hombre, ya está bien. Han sacado los argentinos la pancarta de Malvinas argentinas y la verdad es que viene bien que lo hayan sacado ahora, simplemente para contrastar. Resulta que en Argentina la reivindicación de las Malvinas argentinas son capaces los futbolistas de sacarla al césped. Y el gobierno argentino está políticamente presionando a Estados Unidos para que cambie de postura en el tema de Malvinas y reconozca la soberanía argentina sobre Malvinas, aprovechando la buena relación entre Milei y Trump. Y de hecho, ayer había un mensaje en las redes del jefe del Partido Republicano en Israel. Ya saben, el Partido Republicano pues tiene delegaciones en todas partes del mundo, España incluida, también en Israel. Y el jefe del Partido Republicano en Israel sacaba un mensaje diciendo que había pedido a Donald Trump y estaba pidiendo a su partido, al Partido Republicano estadounidense, que cambie de postura. Dado que el Reino Unido se ha convertido en un bastión antioccidental, mientras que Argentina está ahora en el lado del bien, pues es el momento, más o menos venía a decir el jefe del Partido Republicano en Israel, de que el Partido Republicano y el gobierno americano
cambien de postura diplomática y apoyen la reivindicación de Argentina en las Malvinas. ¿Ven ustedes? Eso es un presidente, Milei. Utilizar todo, incluidas las coyunturas políticas favorables, para reivindicar lo que es tuyo. Frente a eso tenemos a un Sánchez rendido a Marruecos, que a espaldas del Parlamento entrega Gibraltar al Reino Unido. Y coge y consigue, en vez de aprovechar el Brexit, que nos lo ponía en bandeja para recuperar Gibraltar, va y le da a Gibraltar todas las ventajas de estar en Europa, pero sin devolvernos la soberanía que según la ONU nos corresponde. Porque esa es otra. La ONU no reconoce las Malvinas como argentinas. Gibraltar sí lo reconoce como español. Tenemos de nuestro lado el derecho internacional y el traidor de Sánchez con los traidores de los gobiernos anteriores. Resulta que todos ellos al final dicen, no, que Europa negocie con Reino Unido el tema de Gibraltar. Por el amor de Dios, pero qué asco, ¿no? Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con don Izam Garbin. Banco Santander ofrece este espacio. Una campaña de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia ha detectado 127 rorcuales frente al litoral de Alicante, la cifra más alta desde que comenzó el estudio el pasado 25 de mayo. Los investigadores han seguido durante más de 250 horas la migración de estos cetáceos para conocer mejor sus movimientos y comportamientos. El rorcual común, también conocido como ballena de aleta, es el segundo cetáceo más grande del mundo, solo por detrás de la ballena azul, y puede alcanzar los 27 metros de longitud. El equipo de investigadores ha destacado que los resultados de este año confirman la importancia del litoral alicantino como corredor migratorio para esta especie y creen que aportarán nuevos datos para su conservación. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa? Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño que acaba de volver de Estados Unidos, aunque igual entra un socio. Entonces mejor Nogal y Asociados. O Grupo Nogal, que igual abrimos una nueva línea de negocio. Pero claro, hay un grupo extranjero interesado en entrar en la empresa. Así que Grupo Nogal International o Grupo Nogal International Holding. Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.